Hola gente de YouTube. Estos días no he subido videos porque me ha dado algo de pereza y tal. Este video lo he pensado hacer hace más de como 2 meses. Desde que metieron en la actualización de Pearl, aumentaron la vida y daño de todos los brawlers, también incluyendo su ulti, habilidades estelares y gadgets que estaban basados en porcentajes, y en la actualización de Charlie aumentaron a estas ciertas habilidades y gadgets también un 50% supuestamente, pero en este video te voy a demostrar que hay muchos brawlers con habilidades estelares y gadgets que no les aumentaron equivalentemente las estadísticas. Pero por otro lado, todas estas habilidades y gadgets con estadísticas fijas aumentarán progresivamente su daño o curación dependiendo del nivel del brawler. Entonces alguien que recién desbloqueó la habilidad estelar o un gadget siendo nivel 9 no va a tener el mismo daño o curación que un brawler a nivel 11 con esas mismas habilidades. Esto lo considero algo pay to win, ya que la gente que esté recién iniciando con brawlers nivel 9 o nivel 7 no va a tener la misma oportunidad contra gente de nivel 11, y a veces te empareja con gente de nivel 11 siendo nivel 7. También otra cosa a aclarar: estas habilidades y gadgets subirán porcentualmente igual que el brawler. El brawler antiguamente subía de 5% por cada nivel hasta el nivel 9, que máximo era un 40% más fuerte que un brawler nivel 1. Después de la llegada del nivel 11, ese 40% aumentó a un 50%, pero ya que aumentaron este 50% aún más a otro 50%, ahora los brawlers nivel 11 son el doble de fuertes que un brawler nivel 1. Esto también va con las habilidades estelares y gadgets, que irán subiendo ahora un 10% por cada nivel. Así que si ves una habilidad estelar o gadget en el menú del brawler siendo nivel 1, vas a tener la habilidad o gadget la mitad de fuerte que si tuvieras el brawler a nivel máximo. Así que dicho esto, voy a mostrar la forma en la que enseñaré todos los cambios con todos los brawlers que hayan sufrido algo. Así que sin más preámbulos, iniciemos. Daré inicio a esto colocando los brawlers de más baja calidad a más alta calidad, iniciando por Shelly. Pero antes este será el formato. Aquí a la izquierda estará el brawler el cual haya sufrido los cambios. Aquí abajo a la izquierda estará la habilidad estelar antigua con sus respectivas estadísticas, y aquí a la derecha estará la nueva habilidad estelar con las estadísticas aumentadas un 50%. Aquí abajo estará el aumento equivalente del 50% real, aunque estas posiciones pueden variar. Ya dicho esto, a Shelly la nerfean aumentándole de 2000 a 2220 de vida con la segunda estelar, que equivalentemente sería 3000. A Nita le nerfean su primera estelar, le aumentan la curación de 800 a 1040, pero equivalentemente sería 1200. Bull recibe un nerf en su primer gadget, le aumentan la curación de 1500 a 2000, pero equivalentemente sería 2250. Brock también recibe un nerf en su primer gadget, le aumentan la explosión de 500 de daño a 580, pero equivalentemente sería 750. Parece que Supercell odia a Brawl Stars. El primo recibe un nerf en su segundo gadget de 2000 de daño a 2880, que equivalentemente sería 3000. También recibe un nerf en su primera estelar, de 1200 de daño a 1692, y equivalentemente sería 1800. Barley recibe un pequeño nerf en su segundo gadget. Su curación aumenta de 500 a 720, pero equivalentemente sería 750. También recibe un nerf en su primera estelar. Su curación pasa de 400 a 480, pero equivalentemente sería 600. Sorprendentemente a Barley no le cambian su segunda estelar, no la tocan, ni la aumentan ni le bajan, totalmente igual, sería un nerf. A Poco le hacen un diminuto nerf en su primer gadget. Su curación aumenta de 400 a 592, pero equivalentemente sería 600. También nerfean su primera estelar, de 700 de curación a 962, pero equivalentemente sería 1050. Poco es el primer afortunado en recibir un buff.
En su segunda estelar le aumentan el daño de 1000 a 1520, pero equivalentemente sería 1500. Rosa recibe un buff en su segundo gadget, de 100 a 276 de daño, pero equivalentemente serían 150. De igual manera le bufean su primera estelar, de 200 de curación a 324, pero equivalentemente sería 300. A Rosa le nerfean su segunda estelar, de 220 de daño a 276, pero equivalentemente sería 330. A Jessie le nerfean su primera estelar, de 896 de curación a 1060, pero equivalentemente sería 1344. A Dynamite le nerfean su primer gadget, de 2000 de daño a 2400, pero equivalentemente sería 3000. También le bufean su segunda estelar de 1000 de daño a 1600, pero equivalentemente sería 1500. Tick recibe un nerf en su segundo gadget, de 1000 de daño a 1280, pero equivalentemente sería 1500. Rico recibe un nerf en su segundo gadget, de 200 de curación a 256, pero equivalentemente sería 300. A cambio de eso recibe un buff en su primera estelar, de 124 de daño a 256, pero equivalentemente sería 186. Al barril de Penny le aumentan la vida de 1500 a 2240, pero sería equivalentemente 2250. También nerfean su segunda estelar, de 1000 de daño a 1316, pero equivalentemente sería 1500. A Carl le hacen un buff de 2000 de daño a 4620, pero equivalentemente sería 3000. Gus rcibe un nerf en su primer gadget, aumenta su daño de 1400 a 1880, pero equivalentemente sería 2100. Ems recibe un nerf en su primer gadget, de 500 de daño a 676, pero equivalentemente sería 750. Igualmente le nerfean su segunda estelar, pasando de 420 de curación a 576, aunque equivalentemente sería 630. Stu recibe un nerf en su segundo gadget, de 200 a 216 de daño, pero equivalentemente sería 300. También le nerfean su segunda estelar, pasando de 400 de curación a 580, pero equivalentemente sería 600. A Piper le nerfean innecesariamente su primer gadget, pasando de 100 de daño a 170, aunque equivalentemente sería 150. También le hacen un diminuto nerf en su primera estelar, de 800 de daño a 1190, aunque equivalentemente sería 1200. A Pam le hacen un buff, ¡qué bendición!, de 1200 de curación a 1920, aunque equivalentemente sería 1800. A Pam le nerfean su segunda estelar, pasando de 800 de daño a 960, aunque equivalentemente sería 1200. A Pam le hacen otro buff, ¡qué bendición, de 48 de curación a 96, o sea el doble, aunque equivalentemente sería 72. A Frank le hacen un nerf en su segunda estelar, pasando de 1100 de puntos de vida extra a 1400, aunque equivalentemente sería 1650. A mi preciada Vivi le bufean su primer gadget, pasando de 600 de curación a 960, pero equivalentemente sería 900. Al mejor brawler épico del juego le nerfean su segundo gadget, pasando de 1000 de daño a 1200, aunque equivalentemente sería 1500. Y muchas gracias Juan por hacer que este video fuera posible. A Nani le nerfean su primera estelar, pasando de 1600 de daño a 2000, aunque equivalentemente sería 2400. Este inútil recibe un nerf en su segundo gadget, pasando de 2000 de vida a 3300, aunque equivalentemente sería 3000. Pero al muy pendejo le nerfean su primera estelar, pasando de 1000 de daño a 1350, aunque equivalentemente sería 1500. A Darryl se me olvidó mencionarlo en los especiales porque se me había olvidado tomarle una foto, pero lo que recuerdo es que su daño era de 400 en su primer gadget y le aumentan ese daño a 600. Sorprendentemente Darryl es el primer brawler que sí aumentan equivalentemente. Griff recibe un nerf en su primer gadget, pasando de 1000 de daño a 1300, aunque equivalentemente sería 1500.
Bonnie recibe un buff en su gadget más inútil, pasando de 1000 de daño a 2320, aunque debería ser 1500. Morty recibe un nerf en su primer gadget, pasando de 1500 de daño a 1880, pero equivalentemente sería 2250. También recibe un buff en su primera estelar, pasando de 1000 puntos de curación a 1520, aunque equivalentemente sería 1500. Tara recibe un nerf bastante fuerte en su segundo gadget, pasando de la vida de las sombras de 800 a 1080, aunque equivalente sería 1200, y pasando su daño de 500 a 665, aunque equivalentemente sería 750. A su primera estelar no le cambian absolutamente nada. Pasa lo mismo con su segunda estelar. A Genio le nerfean su primer gadget, pasando de 600 puntos de curación a 720, aunque equivalentemente sería 900. También le bufean su segundo gadget, pasando de 1000 puntos de daño a 1536, aunque equivalentemente sería 1500. A Genio también le hacen un nerf en su primera estelar, pasando de 400 puntos de curación a 576, que equivalentemente sería 600. A cambio de eso recibe un buff en su segunda estelar, pasando de 1000 puntos de daño a 1920, aunque equivalentemente sería 1500. Mr. P recibe un buff y un nerf en su primer gadget, pasando su daño del pingüinito de 150 a 228, que equivalentemente sería 225, y en su vida pasando de 1000 a 1360, que equivalentemente sería 1500. A Sprout le nerfean su primer gadget, pasando de 1500 puntos de curación a 1800, pero equivalentemente sería 2250. Byron es el segundo brawler al que le suben equivalentemente sus estadísticas en su primer gadget. A Gray le nerfean su segunda estelar, pasando de 1000 puntos de vida a 1320, aunque equivalentemente sería 1500. A Willow le nerfean su primer gadget, pasando de 500 de daño a 600, aunque equivalentemente sería 750. A Spike le nerfean su primer gadget, pasando de 800 de daño a 1120, aunque equivalentemente sería 1200. También le nerfean su segundo gadget, pasando la vida de su cactus de 1750 a 2400, que equivalentemente sería 2625, y pasando su curación de 1000 a 1440, cuando equivalentemente sería 1500. También le nerfean su primera estelar, pasando de 1000 puntos de curación a 1200, cuando equivalentemente son 1500. A Crow también le bufean su segunda estelar, pasando de 152 de daño a 256, cuando equivalentemente son 228. A León le nerfean su segunda estelar, pasando de 1000 puntos de curación a 1360, cuando equivalentemente son 1500. También León recibe un gran nerf en su segundo gadget, ya que su vida pasa de 1500 a 1500, no aumentan nada, cuando equivalentemente sería 2250. A Sandy le bufean su primera estelar, pasando de 100 puntos de daño a 216, cuando equivalentemente son 150. Pero a cambio le nerfean su segunda estelar, pasando de 300 puntos de curación a 380, cuando equivalentemente serían 450. A Amber le bufean su segundo gadget, pasando de 1000 puntos de daño a 2000, cuando equivalentemente sería 1500. A Meg le bufean su primer gadget, pasando de 300 puntos de curación a 518, aunque equivalentemente sería 450. También le bufean su segunda estelar, pasando de 1500 puntos de daño a 2400, cuando equivalentemente serían 2250. A Chester se le olvidaron subirle la cantidad de curación con su gadget de grajeas, y un dato curioso es que cuando le sale el bonificador de daño, su daño aumenta un 25%. Colette tiene suerte de entrar en la parte de los brawlers que sí fueron subidos equivalentemente sus estadísticas. A Ruffs le nerfean su primer gadget, pasando de 1500 puntos de vida a 1960, que equivalentemente sería 2250.
A cambio de eso le bufean su segundo gadget pasando de 700 puntos de daño a 1120, cuando equivalentemente son 1050. Supercell aquí tuvo como problemas técnicos, ya que hicieron un bufeo de 1000 puntos de daño antiguamente hacia la Super a 1344, ya que ahí dice la estelar que aumenta el daño un 120%, que sería 4400. El daño que no hace es ese, no hace 4400, y me puse a calcular y en realidad hace un 67.2%. Y a la segunda habilidad estelar de Ruffs a Supercell le dio pereza cambiarla. A Bell le nerfean su primer gadget pasando de 500 puntos de daño a 624, cuando equivalentemente sería 750. A Ashe le nerfean su primer gadget pasando de 2500 puntos de curación a 3120, cuando equivalentemente sería 3750. A Lola le bufean su segundo gadget pasando de 1000 puntos de curación a 1520, cuando equivalentemente sería 1500. A cambio de eso le nerfean su segunda estelar pasando de 150 puntos de curación a 208, cuando equivalentemente sería 225. A Fang le nerfean su primer gadget pasando de 750 puntos de daño a 1088, cuando equivalentemente sería 1125. También le nerfean su segunda estelar pasando de 500 puntos de escudo a 688, cuando deberían ser 750. A Janet le bufean y nerfean su gadget de altavoz pasando su vida a nada porque la dejan en 1000 y pasando su daño de 100 a 188, cuando equivalentemente sería 150. A Otis le nerfean su segundo gadget pasando su daño de 810 a 1100, cuando equivalentemente sería 1205. A Booster le nerfean su primer gadget pasando de 750 puntos de curación a 936, cuando equivalentemente sería 1125. A RT le nerfean su primer gadget pasando de 500 puntos de daño a 700, cuando equivalentemente sería 750. Igualmente a nadie le importa este gadget. Y finalmente a Cordelius le nerfean su segundo gadget de 1241 puntos de curación a 1460, cuando equivalentemente sería 1861,5. Bueno, ya finalizando este video, quiero disculparme si es que habían ruidos de fondo y tal, y también por haberme tardado tanto en hacer este video, ya que cuando yo pensé en hacer este video fue antes de que cambiaran las cosas, ya que yo le tomé foto a todas las habilidades y gadgets de estadísticas fijas. Y después, cuando intenté ver de nuevo y tomar fotos, me di cuenta que habían cambiado esta cosa de las habilidades estelares y gadgets, que iban subiendo progresivamente sus estadísticas junto al brawler. Así que tuve que pedirle ayuda a mi amigo Juan para que me mandara capturas de todas esas habilidades, ya que como yo no tenía todos los brawlers a nivel 11 y él sí, pues yo no podría hacer este video. Y ya para terminar, pues la verdad quise hacer este video porque vi ningún brawltuber de información aquí en Brawl Stars estaba haciendo un video respecto a esto, y ya ha pasado más de un mes desde que metieron estos cambios de balance al juego. Así que veía algo justo hacer este video porque nadie está informado, creo que nadie está informado sobre estos cambios de balance. Así que por favor, si alguien está viendo este video que conozca algún brawltuber de información o no sé, que alguien le diga a algún brawltuber que informe esto a más gente, ya que yo tengo muy poco reconocimiento aquí y soy nuevo, así que no creo que mucha gente vaya a ver esto. Y la verdad es muy importante que conozcan estos cambios de balance ocultos, ya que Supercell no mencionó esto por ningún lado, ya que hay muchos brawlers que fueron nerfeados muy fuerte y otros bufeados algo débil. Pero bueno, si les gustó el video dejen su like, suscríbanse para más y las demás cosas que dicen los youtubers. Yo aquí dejo esto y me voy. Suerte, chao.